Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Vamos a compartir un principio de la palabra y yo siento necesidad en mi corazón de bendecirlos. Hemos traído una serie de temas acerca de la fe, acerca de, el domingo pasado hablamos de cada día tiene su propio afán, hablamos de la depresión hace un par de semanas. Eh, Estos temas pues han motivado a que más gente, yo felicito a Abraham, él tiene un ministerio precioso en el Señor y también habló del mismo tema de la depresión. Eso es muy bueno porque lo que está denotando es que Dios está interesado en seguir bendiciendo a más gente. Pero si ustedes se han fijado, los últimos domingos hemos traído una serie de temas que tienen que ver con principios de vida, es decir, hablando de la prueba, hablando de la, ¿cómo que se llama?, de la depresión, hablando de la fe, cómo afrontamos nosotros las diferentes circunstancias. Y el domingo pasado fue cada día su propio afán, creo que fue de mucha bendición, he compartido con varios de ustedes y me lo han externado, que ha sido de mucha bendición. Y hoy quiero irme a un principio que a lo mejor usted ya lo conoce, también igual que el domingo pasado, pero que yo lo quisiera tocar de una forma diferente para que usted pueda ser bendecido y que esta mañana pues se lleve algo en su corazón, algo precioso de parte de Dios a su corazón. Y quisiera que me acompañara al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31. Evangelio de Lucas, verso 22, capítulo 22, verso 31. Yo lo comparto acá en la pantalla y dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, veamos el contexto de este versículo. El contexto de este versículo, Jesús está en su última semana. Jesús está por ser entregado, por ser crucificado. Exactamente estaban a una semana de que Jesús fuera crucificado y ellos estaban pues en dirección de pasar ese capítulo tan fuerte. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué hubiera hecho usted si hubiera pasado con un ser tan maravilloso como Jesús, sanando gente, ayudando gente, trayendo una frescura de Dios a ese pueblo tan necesitado de ese entonces. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? Vino a traer lo de Dios, un renuevo de Dios a la vida del pueblo de Israel en ese entonces, hace 2000 años. No sé qué hubiera pensado usted si después de vivir noche y día, porque eso fue lo que hicieron los discípulos, andaban con él noche y día, 3 años y medio, y después de haber visto tantas maravillas y tanta profundidad en las cosas que él enseñaba, y de repente, pues usted o escucha palabras como, por ejemplo, es necesario que vayamos a Jerusalén porque es necesario que yo padezca por los ancianos y los escribas en Jerusalén. Entonces comienza a dar algunas indicaciones Jesús en sus últimas semanas, indicaciones importantes. Por ejemplo, si usted ve este mismo capítulo 22 y retrocede unos versículos, un par de versículos atrás, se da cuenta de que Jesús estaba hablando, por ejemplo, de cosas importantes, como por ejemplo, le estaba diciendo a sus discípulos de que ellos, los 12, iban a, obviamente sin Judas, ¿verdad? Porque después iba a entrar Matías, pero ellos 12 iban a juzgar al pueblo de Israel. Ellos iban a tener 12 tronos y les comienza a hablar de las cosas por venir, les comienza a hablar que el reino de los cielos
pues ciertamente va a ser establecido. Ellos comienzan a preguntar varias cosas, está dando sus últimas indicaciones. Yo siempre comparo esto con, por ejemplo, yo me puedo pasar el día que me toque partir con el Señor. Usted sabe que le queda una semana de vida o días de vida o horas de vida. ¿Qué le diría usted a su familia? Usted no va a comenzar a preguntar, mira, cuántos likes tengo en Facebook, mira si la publicación de Facebook la han compartido varios. O sea, usted no va a pensar en banalidades, usted va a ir y va a compartir cosas importantes. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Ahora, me llama la atención que en este relato de lo que estaba haciendo Jesús, dándole las últimas indicaciones a los discípulos, como que se abriera este paréntesis en el versículo 31, y entonces de repente está hablando de que él va a venir, él va a regresar, él va a resucitar, y que él tiene preparados para ellos, para los discípulos, él los va a poner a juzgar al pueblo de Israel, y van a haber 12 tronos, es decir, está dándole una perspectiva de lo que venía. Y como que hubiera un paréntesis y de repente dice en el verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces como que no iba dentro de la misma línea que Jesús estaba tratando en ese momento con sus discípulos. Ahí no había multitudes, ahí no estaba la gente que le llevaban para que Jesús los sanara. Ahí no estaban los fariseos ni los escribas, ahí estaba Jesús con sus discípulos y les estaba dando sus últimas indicaciones, les estaba diciendo lo que venía, etcétera, etcétera, y de repente pone una pausa, o pareciera que pone una pausa, pero en realidad viene en la misma línea. ¿Por qué? Porque de repente él se acuerda de algo y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Yo me imagino que Simón está atento, está escuchando las últimas indicaciones que está haciendo el Señor. Obviamente ellos no sabían lo que venía, solo el Señor solo les había dicho, hasta este punto el Señor solo les había dicho que tenía que llegar a Jerusalén para su vida ser entregada a los ancianos de Israel, pero no sabían que iba a ser crucificado, no sabían los detalles, es decir, tenían las indicaciones generales. Y de repente, en esa tensión que está teniendo Jesús, en esa plática tan, ¿cómo le llamaríamos? En esa plática tan cercana, tan de intimidad, tan ¿cómo que se llama? Tan íntima, en esa plática, Jesús se interrumpe y dice, bueno, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte, como a trigo. Entonces, comencemos por ahí. En primer lugar, dice que Satanás ha pedido zarandear a Pedro. Entonces, qué curioso, qué curioso. Lo primero que yo quiero que usted vea en esos versículos es que Satanás no se puede meter con ningún hijo de Dios si no pide permiso. Lo primero que a mí se me viene a la mente es aquel primer capítulo del libro de Job, cuando dice que vino Satanás delante del Señor y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Qué recto es un hombre íntegro, esto, lo otro, y entonces Satanás le dice, ¿acaso teme Job en balde o en vano? Si tú le has cercado, le dice, tú le has cercado, es decir, Satanás declara que sobre Job había un cerco de parte de Dios. Yo quiero que note esto, Satanás siempre va a ser una criatura. A veces nosotros pensamos que hay una lucha entre Satanás y Dios. Entonces, eso es poner del mismo tamaño a Satanás, del mismo tamaño de Dios. Y Satanás no es Dios. Satanás es una criatura como nosotros. Obviamente es una criatura con otro tipo de poderes usurpados. Pero sigue siendo criatura. Porque a veces nosotros pensamos que Satanás y Dios están ahí peleando y de repente va Satanás ganando, y de repente Dios va ganando, y no. Ciertamente Satanás es una criatura, y el libro de Job nos dice que él llega delante de Dios y le dice, bueno, tú has cercado a Job, yo no lo puedo tocar porque tú lo has cercado, deja que yo lo toque y vas a ver piel por piel, le dice, y verás cómo te maldice.
Entonces ahí el Señor le da permiso a Satanás de tocar a Job. Es lo mismo que está pasando aquí en el verso 31. Dice que Jesús le dijo a Simón, a Pedro, Simón, Simón, te han pedido para zarandearte. Satanás ha pedido permiso y se le ha concedido. Entonces es curioso, no solamente es curioso cómo Dios cerca a sus hijos. A usted no le va a pasar nada. Si usted es un hijo de Dios, a usted no le va a pasar nada que no esté bajo la permisión de Dios. Ojo, ojo. Si es que también usted no da lugar y usted anda delante de Dios íntegramente, porque también a veces son consecuencias de nuestras propias decisiones. Y nosotros decimos, no, el diablo, mire cómo se metió el diablo. No, usted le dio lugar al enemigo. Y el enemigo, obviamente, si usted le da lugar, él anda como león rugiente, dice la Biblia. Entonces lo que yo quiero que usted vea es como, en primer lugar, Satanás tiene que pedir permiso para tocar cualquiera de sus hijos, cualquiera de los hijos de Dios. Y en segundo lugar, cómo Dios permite también que de vez en cuando o cuando hay un propósito en medio de ese zarandeo, Dios permite que Satanás venga y nos zarandee. Ahora, hablemos del zarandeo. Dice que ha pedido a Simón para zarandearlo como a trigo. ¿Qué es zarandeo? Fíjese que yo encontré unas imágenes que se las quiero compartir. El zarandeo básicamente es un proceso de limpieza del trigo. Aquí en su pantalla yo le he compartido el trigo. El trigo se cultiva así, en vainas, en espigas, se llaman espigas en realidad. Y entonces el trigo se cultiva así lo sacan de la tierra cuando está cultivando. Después lo meten a un proceso de limpieza y está de esta manera. Y para que de último, cuando ya ha sido limpiado el trigo, quede en semilla, quede en forma de semilla. Ese proceso de limpieza se le llama zarandeo. En el tiempo antiguo se le llamaba zarandeo. Obviamente hoy en nuestros tiempos, después de la era industrial, ¿verdad? De 1900, esos procesos ya los hace una máquina. Pero en aquel entonces, lo que estaba hablando Jesús, es que Satanás había pedido para zarandearlo. ¿Cómo se daba este zarandeo? En primer lugar, quiero compartirles estas tres imágenes también. Si ustedes ven acá, en primer lugar, se agarraba las personas que estaban cultivando el trigo, agarraba y apartaba el trigo en racimos, hacía racimos de espigas de trigo, hacía racimos y las amarraban entre ellas. Ahora, ¿cómo comenzaban a querer sacar? Porque el objetivo del zarandeo era sacar la semilla, sacar el fruto del trigo, pero tenían que limpiarlo. Entonces, lo que hacían era lo ponían en manojos y lo golpeaban. En este caso, aquí esta persona tiene una batalla, pero en el caso del tiempo de Jesús, lo que hacían era tenían una piedra grande. Entonces agarraban el trigo así con las dos manos y comenzaban a golpearlo contra esa piedra. ¿Qué es lo que provocaba esa piedra? Lo que provocaba era que al golpear el trigo contra la piedra, el grano, el fruto, se desprendiera de la espiga y entonces cayera al suelo. Entonces ese era el primer proceso, la primera forma. Después de esto, cuando ya lo tenían, digamos, desgranado y estaba el trigo como acá en medio, como lo están viendo acá en medio, ya no está en vainas o en espigas, sino que está desgranado, todavía hay un poco de basura, digamos, un poco de hojarasca, un poco de, todavía el grano no se ve. A lo mejor se ve uno que otro grano, pero todavía se ve el grano, pero no limpio el grano. Entonces, ¿qué es lo que hacían en ese entonces? Agarraban ese trigo que todavía no se veía el grano y entonces comenzaban a tirarlo hacia el aire, así como lo está haciendo este hombre. ¿Qué es lo que pasaba entonces? El grano, al ser más pesado que la hojarasca o que la cobertura o que esa, ¿cómo le llamaríamos? Esa cobertura que tenía ¿cómo que se llama? La semilla, era muchísimo más bofa. Entonces, en aquel entonces le llamaban tamo. El tamo volaba
y se iba y caía más lejos, y el grano, como era más pesado, caía ahí cerca. Entonces, después de limpiarlo un poco, comenzaban a tener una zaranda a la manera como lo ven aquí en esta última imagen, y entonces estaban moviéndolo y todo lo que es la hojarasca y toda la basura quedaba arriba y solamente caía el grano abajo para tener como producto, ya los granos limpios. Entonces, esta palabra que usa Jesús, el enemigo ha pedido para zarandearos, no la usa por casualidad, la está usando con un propósito. Y también ese propósito yo quiero que se vea que se cumple también en nosotros como hijos de Dios. Pedro era un hijo de Dios, era un hijo de Dios que estaba recibiendo, a lo mejor Pedro no entendió la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo. Pero lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro era que Satanás había pedido para zarandear a Pedro, pero que Dios iba a usar ese zarandeo para limpiar a Pedro, para quitarle la hojarasca, para quitarle aquello que no permitía que el grano se viera, o sea, el producto final se diera. A nosotros nos cuesta muchas veces, porque nosotros analizamos a veces circunstancias que las analizamos individualmente. A veces analizamos algunas cosas y, por ejemplo, algunos se han preguntado, Dios mío, ¿por qué permitiste esta pandemia? Yo le voy a ser bien claro en esta mañana. Yo sí creo con todo mi corazón que Dios ha permitido esta pandemia, que la pase la iglesia de Cristo, porque está limpiando al trigo. Nos está limpiando a nosotros. Algo quiere hacer el Señor. Y Dios va a usar diferentes formas. En este caso, Pedro iba a ser usado Satanás para limpiar a Pedro, para que Pedro hubiera o tuviera una mejor consistencia, para que Pedro tuviera una mejor, un mejor proceso. Entonces, nosotros nos cuesta como seres humanos ver el proceso en que Dios nos mete. Nosotros vemos, por ejemplo, personas en los héroes de la fe, vemos personas como Abraham, por ejemplo, el padre de la fe. Vemos personas como Moisés, quien libertó al pueblo de Israel. Vemos personas como Josué, que metió al pueblo a la tierra prometida. Y lo vemos como producto terminado. Pero nos cuesta ver el proceso que Dios llevó en ellos. Y ese es el mismo proceso que lleva en nosotros. Dios va a usar diferentes instrumentos, aún a Satanás. Aún a Satanás, Dios lo va a usar para limpieza y para proceso, para procesarnos a nosotros. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear, o sea, Satanás te ha pedido para meterte en una gran prueba, Pedro. Pero ¿sabes qué? Esta prueba lo que va a hacer es darte consistencia. Esta dificultad lo que va a hacer es darte una consistencia y darte más valor. Va a quitar lo vano de ti, va a quitar la hojarasca. Yo espero que usted en medio de esta pandemia, que llevamos más de 4 meses, ya vamos casi para 5 meses encerrados, usted haya podido capitalizar algo de en medio de estos problemas, porque estamos viviendo en medio de un problema. El problema de la pandemia, usted lo puede haber deprimido, usted lo puede haber complicado en su trabajo, algunos han perdido el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, podemos verlo como un hecho aislado y nos vamos a deprimir. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor siempre va a permitir cosas que pasen alrededor de nosotros para que se dé el zarandeo, para que se dé esa limpieza del trigo, para que nosotros entendamos. Ahora, ojo con esto. Dios no limpia el zacate, en buen salvadoreño. Dios no limpia la cizaña. Aunque la cizaña se parezca al trigo, Dios no limpia la cizaña. Dios limpia el trigo. Dios limpia a sus hijos. Dios limpia a aquel que le está buscando. Dios va a limpiar y va a meter en procesos de purificación a las personas que le han dicho, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo. Señor, en medio de esto yo he decidido confiar en ti. En medio a esa persona que ha decidido ser trigo, a esa es la persona que Dios va a purificar. A esa es la persona que Dios va a permitir los zarandeos. A esa es la persona que Dios va a limpiar. Esa es la persona, porque Dios no limpia otra cosa que no sea trigo. Entonces yo espero que usted
ya le haya abierto su corazón al Señor y que usted entienda que es hijo de Dios. Porque entonces usted es candidato a ser limpiado como el trigo. Dios no pierde, mire, Dios no, como en buen salvadoreño, Dios no gasta pólvora en zanate. Dios tiene un proceso con su iglesia, Dios tiene un proceso con sus hijos, y aunque nosotros a veces no lo entendamos, Dios está haciendo algo. Ahora, mire el verso 32, sigamos un poco más adelante, dice el verso 32, pero yo he rogado por ti, Pedro. Y me imagino que a estas alturas en la mente de Pedro debe haber pasado, bueno, el Señor rogó por mí, significa que no le dieron permiso. Y mire lo que estaba rogando el Señor por Pedro, que tu fe no falte. Entonces, miren, ¿qué nos va a sacar adelante en medio de los procesos? Aún los procesos que no entendemos, aún las circunstancias que nosotros no entendemos. ¿Qué nos va a sacar adelante? Nuestra fe. Nuestra fe no debe de faltar, nuestra fe no debe de fallar. En medio de cualquier circunstancia nosotros tenemos que estar confiados. Cuando dicen, miren, la economía está mal, el país va a entrar en recesión, mire, empresas grandes están cerrando, mire esto, mire lo otro, mire aquí, mire allá. Yo tuve la oportunidad, les voy a compartir esto, yo tuve la oportunidad de, en el año 2008, hubo una crisis económica provocada por los bienes y raíces, por el sector de bienes y raíces en Estados Unidos. Se ponchó, dicen los especialistas, se ponchó una burbuja que habían creado en el área de bienes y raíces, y entonces los bancos comenzaron a tener problemas de liquidez. Los bancos comenzaron a tener problemas de bancarrota. Entonces se vino fue un efecto dominó. Se vino una crisis en el 2008 económica, donde me recuerdo, yo era parte de una empresa, en el 2008 yo era parte de una empresa multinacional, y me recuerdo que cuando vino a pegar lo más fuerte acá fue al finales del 2008, a principios del 2009, y me recuerdo que todos mis compañeros de trabajo me decían, Dios mío, van a quitar gente. Mira, a raíz de la situación económica van a comenzar a recortar, les han pedido a cada gerente el 10%, que recorte el 10% de su personal, y esto y lo otro, y mis compañeros afligidos. Yo en ese entonces obviamente no tenía una jefatura, pero escuchaba todo lo que la gente andaba afligida la gente, andaba como decimos en salvadoreño, andaba en puntillas, ¿verdad? Para que el jefe no lo regañara, para que no dar excusas que lo quitaran. Y ¿sabe qué fue lo más tremendo? Que yo pude ver mucho estrés en mucha gente. O sea, mucha gente se estresó. Hubieron gente que le salió fuego en su boca. Hubo gente que se enfermó. Literalmente se enfermó a través de la preocupación porque decían, mire, mi esposa no trabaja, solo yo trabajo. Si a mí me quitan, yo no sé qué voy a hacer. Y esto, y mire, y mi edad, decían algunos, si a mí me quitan a mi edad, yo no voy a encontrar otro trabajo. Y esto y lo otro. Entonces, una gran preocupación a finales del 2008 y al principio del 2009, acá en El Salvador, en esta empresa donde yo estaba. Y entonces yo me recuerdo que yo les decía, miren, cálmense. Dios tiene el control de todo. No me digas eso. La verdad es que aquí, la verdad es que allá. Entonces, lo que estaba pasando es que la gente perdía su fe. ¿Por qué? Porque su fe no estaba fundamentada en Dios. Su fe estaba fundamentada en su trabajo. Su fe estaba fundamentada en lo que ganaba mes a mes o quincena a quincena. Su fe estaba en lo que él producía. Su fe estaba en la economía, en el dólar, etcétera, etcétera. Su fe no estaba fundamentada en Dios. Pero aquí lo que le está diciendo Jesús a Pedro, le está diciendo, Pedro, yo he pedido que tu fe en el Señor no falte. Entonces, lo único que nosotros necesitamos para pasar las crisis, para pasar los procesos, para pasar las dificultades, para pasar los momentos difíciles, es fe. Y no fe en nosotros, no es que yo puedo, yo esto, yo lo otro, no. No necesitamos fe en nosotros, necesitamos fe en Dios. Dios es soberano. Si Dios permite algo es porque Él lo está utilizando para enseñarme algo, para dejar algo en mí, para dejar algo más esencial, para que yo me vuelva alguien con carácter, alguien confiado en el Señor, alguien con principios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que le viene a decir el Señor. Yo he pedido que tu fe no falte. El único ingrediente para pasar el zarandeo o la prueba o las dificultades, como usted le quiera llamar,
es que es su fe. Usted tiene que estar confiado en que Dios, en medio de todo, es Dios. Dios sigue estando en el trono, Dios sigue teniendo control de todo. Usted no se estrese. Terminándoles la historia de este trabajo donde yo trabajaba, esta multinacional, ¿sabe cuántos quitaron del trabajo? Éramos como 200, pues quizás una empresa muy grande. ¿Sabe cuántos quitaron? A ninguno. O sea, la empresa sortió, como era una multinacional, sortió las dificultades económicas y no tuvo necesidad de quitar a ninguno. Y yo tuve compañeros de trabajo cristianos, que hasta se enfermaron. Estuvieron con 4 o 6 meses preocupadísimos porque iban a perder su trabajo. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, yo he pedido que tu fe no falte. ¿Qué necesito yo para cruzar los procesos? ¿Qué necesito yo para cruzar el zarandeo? ¿Qué necesito yo para saber que voy a estar bien? Fe. Fe en quién es Dios. Fe en que yo no soy. Mire, ¿cuál es la gran tentación del ser humano? Es creerse que nosotros somos el centro del universo. Y eso es lo que esta sociedad ha estado haciendo. Diciéndole al hombre, diciéndole a la mujer que usted o nosotros somos el centro del universo. Y nosotros no somos el centro del universo. Dicen las personas que están pro aborto, las abortistas, dicen: es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Ha escuchado usted eso? Es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Cuántas marchas, cuántas abortistas han salido en esta pandemia? A repartir alimentos, a ayudar a la gente. Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque está siendo zarandeado igual que todos, porque se está viendo realmente quiénes realmente están fundamentados en principio y quiénes están fundamentados en hojarasca, perdonen la expresión, en basura, en cosas, en humanismo. Aún dentro de la iglesia hay muchos pastores que han metido mucho humanismo y han dejado al hombre en el centro de todo. Y perdónenme, en el centro de todo solo tiene que estar alguien, y ese es Dios. O sea, yo no me pertenezco a mí mismo, yo no soy Superman. O sea, yo tengo que entender que hay un ser superior que se llama Dios y que en Él tengo que estar mi confianza. En Él tiene que estar depositada toda mi fe. Y dice: y tú, una vez vuelto, Pedro, confirma a tus hermanos. Wow, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y el propósito por el cual Dios estaba permitiendo el zarandeo, en primer lugar, en Pedro, en el capítulo 30, en el versículo 31, es porque era trigo. Porque eso iba a traer un provecho para Pedro. Y número 2, en el verso 32, a finales del 32, es porque eso Dios lo iba a usar para bendecir a otros. ¿Cuántas veces hemos oído testimonios de gente que sale de una que uno dice: Dios mío, todo lo que pasó a esta persona, y hoy está ayudando a otros, hoy está fortaleciendo a otros hermanos? Eso tiene un porqué. Ahora, mire, este mismo versículo lo vamos a ver en esta versión. Mire cómo dice esta misma versión. Esta es la Biblia lenguaje actual, si no estoy mal. Mire lo que dice esta versión. Simón, Simón, Satanás ha pedido, mire cómo cambia el sentido de esta versión. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes. O sea que Pedro no era el único que iba a ser zarandeado con lo que venía. Iban a ser zarandeados todos, como si fueran trigo, dice. Ahora, ¿cuál fue el zarandeo de Pedro y de todos sus compañeros, sus discípulos? Lo que Jesús iba a pasar, que iban a apresar a Jesús y lo iban a llevar a crucificarlo. Ellos no se prepararon para ese momento. Entonces se cumplió lo que decía la palabra, cuando dice la palabra: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Ese fue el zarandeo que hubo sobre los discípulos. ¿Por qué estoy seguro de esto? Porque en el verso 33 en adelante dice que Pedro le dijo: Señor, todos te pueden negar menos yo. O sea, Pedro estaba como que un poquito alzado, un poquito confiado en él mismo. Y le dice: Pedro, 2-3 versículos adelante dice: Pedro, de cierto te digo que no va a cantar el gallo 3 veces sin que tú me hayas negado. ¡Wow! Entonces, el zarandeo de Pedro fue la negación,
Cuando vinieron por Jesús, cuando vinieron por el Señor, todos se fueron, todos lo dejaron, todos lo abandonaron. El único que lo seguía de lejos era Pedro. Pedro estaba dispuesto en su humanidad, estaba dispuesto a cumplir la palabra que le había dicho al Señor. Señor, todos te pueden negar menos yo. Y anduvo detrás de él, de tal manera que 3 veces lo negó. Cumplió lo que el Señor había dicho. Entonces vine y después de que cantó el gallo, dice la escritura de que Pedro lloró amargamente. Mire, Pedro era un pescador. Pedro era un pescador y como pescador, hombre de mar, era un hombre duro en su carácter. Imagínese que la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Imagínese ¿cómo se llama? El quiebre que hubo en Pedro. Al darse cuenta que todo lo que Jesús estaba diciendo se estaba cumpliendo, o lo que le había dicho Jesús se estaba cumpliendo. Se quebró Pedro, quebraron a Pedro. Mejor dicho, las circunstancias quebraron a Pedro. Entonces, yo quiero que siga conmigo esta narrativa. ¿Para qué? Para que saquemos algo de esta historia. Entonces, a Pedro lo quiebran. Porque Pedro dice más adelante que él no niega 3 veces y llora amargamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado amargamente nuestras propias decisiones? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos lamentado de haber tomado algunas decisiones? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, híjole, si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho tal cosa, si yo aquí, si yo allá? Entonces nos quiebra el Señor. ¿Por qué? No porque nosotros seamos malos o que el Señor sea malo. No, porque somos trigo. Dios nos quiere limpiar, Dios quiere lo de Dios en nosotros y no nuestra autosuficiencia. Mire, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó el primer mes, yo dije, bueno, tenemos ahí un guardadito, vamos a ver, vamos a aguantar esta pandemia, son 40 días porque se llama cuarentena, ¿verdad? Entonces 40 días. Cuando de repente los guardaditos van escaseando, cuando de repente, hermano, en el caso mío, me operan en el segundo mes, en el segundo mes, tercer mes casi, me operan en medio de una pandemia. Yo créamelo, yo me quebré. En el hospital yo le decía, Señor, yo no parezco tu hijo. Está pasando una pandemia, mi familia está ya sola, a mí me están operando. Milagrosamente he logrado conseguir plata para esta operación. Señor, ¿qué pasa? Yo me quebré. Antes de entrar al quirófano, yo le decía, Señor, ¿que pequé o qué? O sea, ¿te he fallado o qué? Y no, era simplemente me estaban quebrando, me estaban enseñando a no confiar en mí mismo. Mire lo que dice esta versión en el verso 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Pedro, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¡Wow! Cuando yo leí esta versión, el panorama a mí se me abrió. ¿En qué sentido se me abrió? En el sentido de que aquí dice que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú una vez te arrepientas, ¿sabe cuál era? En la versión anterior era, he rogado por ti para que tu fe no falte. Tú una vez vuelto, dice acá. Tú una vez hayas regresado. ¿Sabe lo que dice esta versión? Cuando tú te arrepientas. Eso no es cierto, que cuando nosotros estamos en la mayor apretura, cuando estamos en la mayor dificultad, hasta ahí es donde realmente nosotros buscamos de una forma sincera a Dios. Ahí es donde nosotros nos arrepentimos, donde le decimos, Señor, puchica, si yo he hecho algo malo, perdóname. Si yo de plano no he hecho lo correcto delante de ti, perdóname. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro? Pedro se fue a pescar. Pedro no se fue a pecar. Pedro no se fue al mundo. Pedro se fue a pescar. Regresó a su antigua vida. Cuando ya vio que él en su propia fuerza no podía seguir a Jesús, que lo negó 3 veces, que maldijo, porque dice la palabra que él maldijo. La última vez dice que comenzó a dar maldiciones. Yo no sé qué pudo haber dicho Pedro, pero me imagino que debe haber dicho un par de buenas maldiciones para que no lo confundieran con uno de los discípulos. Entonces él, al ver que se quebró, al ver que su autosuficiencia lo había llevado hasta ahí, hasta ese punto, él tuvo que arrepentirse en su corazón.
Entonces, ¿qué necesitaba el Señor hacer a través del zarandeo a Pedro? Que hubiera un arrepentimiento. ¿Qué provoca el Señor a través de las circunstancias difíciles en nuestras vidas? Que haya un arrepentimiento, que le digamos, Señor, yo no sé si por mi culpa, yo no sé si por mis decisiones, yo no sé por qué está pasando esto, pero solo te pido algo, ten misericordia. ¿Cuántas veces he dicho yo esta oración? Muchísimas veces, muchísimas veces. Y dice, una vez que tú te arrepientas, vuelvas a mí. Porque al final, mire, al final, ¿cuál es el meollo de todo esto? Que Dios permite las cosas para que nos volvamos a Dios. Si nosotros, esta pandemia, no ha provocado, número uno, arrepentimiento, y número dos, que nos volvamos a Dios, nosotros pasamos de noche este examen. Usted pasó de chiripa. Y yo creo que nadie de nosotros queremos eso. Todos queremos aprobarle a Dios. Todos queremos decirle, Señor, aquí está mi fe. No confía en mí, no confía en mis fuerzas, confía en ti. Gracias. Y media vez eso se cumpla, que haya arrepentimiento y volvernos al Señor. Mire lo que va a pasar. Fortalezca a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Nosotros una vez nos arrepintamos y digamos, Señor, yo he vivido en una forma independiente, yo he vivido religiosamente, yo he vivido, Señor, en medio de tanto ruido, yo he vivido, Señor, en mis planes y no en los tuyos. Yo he vivido, Señor, en mis metas y no los tuyos. Yo he vivido, Señor, una vida independiente. Yo he vivido, Señor, para el sistema, para el trabajo, para mis cosas y no para ti. Eso es arrepentirse, reconocer dónde le hemos fallado al Señor y volvernos a Él, porque no solo es de arrepentirse, es de volverse a Él con todo nuestro corazón. Media vez eso se cumple. Pedro es capaz. Dios le da la capacidad a Pedro de fortalecer a sus hermanos, fortalecer a los otros. Mire lo que dice Segunda de Corintios, este versículo me encanta. Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3 acerca de esto, de fortalecer a los otros. Mire lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? De toda consolación. Verso 4, el cual nos consuela, dice, en todas las tribulaciones, en todos los zarandeos, en todos los problemas, en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo, no con cualquier consuelo, no con decirle, no hombre, ya vas a salir. No, hombre, no te aflijas. ¿Te has fijado que al verse a algunos amigos nuestros, cuando le abrimos nuestros corazones, cuando le abrimos las dificultades que estamos pasando, son bien ligeros para hablar? No, hombre, no te aflijas por eso, hombre. Ahí vas a ver, ya vas a salir de eso. No, hombre, tal cosa. No, dice que nosotros que hemos sido consolados, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Ahora, ¿cómo los vamos a consolar? Dice, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Entonces no estamos dando lo nuestro a las demás, sino estamos dando lo que Dios dio en nosotros, lo que Dios nos enseñó en la aflicción, lo que Dios trajo a nuestras vidas a través de la dificultad. Y por eso es que usted ve que gente muy procesada por Dios, usted habla con estas personas. Mire, yo he conocido gente en mi caminar cristiano, que usted solo habla con ella de cualquier tema. Y usted se siente tan en paz. Esta gente transmite una paz de Dios. Y dice, wow, cómo está impregnado esta persona de Dios. Solo hablamos de trivialidades y cómo me transfirió, cómo me ministró paz, cómo me ministró de Dios. Wow, yo quiero volver a platicar con esta persona. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Deme un segundo. A mí me ha pasado. Yo a veces he estado con personas. Que uno dice, wow, qué paz transfiere esta persona. ¿Sabe qué? Lo que dice 2 Corintios 1:4. Dice, porque ellos consuelan, dice, con el consuelo que Dios mismo les ha dado. Entonces, aquellos que conocen al Dios en medio de la tribulación son capaces de ministrar a otros hermanos. Por eso es que el Señor le decía aquí a Pedro en el verso 32, dice, tú una vez vuelto, Pedro, consuela, confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos,
Ministra a tus hermanos. Háblale lo que has aprendido. Háblale lo que yo te enseñé. Ministra de Dios. Compártele lo que Dios ha hecho. Por eso es que es impactante, hermano, cuando alguien está pasando una situación y viene alguien más que ha pasado exactamente los mismos problemas y nos comparte su experiencia, uno se fortalece. ¿Sabe por qué se fortalece? Porque uno ve la fidelidad de Dios en la otra persona y entonces dice, si a este Dios lo levantó de esto, Dios me puede levantar a mí. Entonces recibimos indirectamente de otra persona el consuelo de parte de Dios, la palabra viva de parte de Dios. Y entonces uno dice, wow, así como este Dios lo levantó, me puede levantar a mí. Entonces somos fortalecidos en nuestra fe, somos confirmados en nuestra fe y seguimos caminando. Eso es lo que está diciendo, es un círculo virtuoso. Dios nos va a meter a una prueba, Dios nos va a enseñar a través de la prueba, va a traer arrepentimiento, pero va a traer también un acercarnos a Dios. Y media vez nosotros hemos pasado ese proceso, vamos a venir nosotros y vamos a cerrar el círculo. ¿Cómo? Ayudando a otras personas, ayudando a otra gente, ministrando a otra gente. Entonces yo lo que quiero compartirle a usted hoy es que usted no es producto de la casualidad. Usted al igual que Pedro, usted exactamente igual que Pedro. Usted tiene un propósito en Dios. Usted es un hijo de Dios. Pedro en ese momento, Pedro no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Pedro no entendía qué era lo que Jesús en un momento determinado estaba queriendo transferirle a Pedro. En el momento no lo entendió. Pasaron 3 días. Pedro, mire, Jesús estuvo muerto 3 días. Esos 3 días quizás fueron los días más amargos de Pedro. Era la prueba que Jesús le había dicho a Pedro que iba a pasar. O sea, esos días fueron, yo me imagino que lo más difícil para Pedro. Porque después de llorar amargamente, Pedro se va a pescar. Y bien yuca, porque usted ve cómo el liderazgo de Pedro afecta a los demás. Porque dice Pedro, me voy a pescar. ¿Y qué hicieron los otros? Los otros que eran pescadores. Te acompañamos. Démosle, vea. O sea, ya no tenemos nada. Si a Jesús lo crucificaron, ya aquí ya se acabó esto. Vámonos de regreso a la pesca. Y después de estar pescando no sé cuántos días, por lo menos fueron 3 porque Jesús estuvo muerto 3 días. Dice que Jesús al primero que fue a buscar de todos los discípulos fue a Pedro. Y estaba a la orilla del mar y dice que estaba asando un pescado Jesús. O sea, Jesús no tuvo necesidad de salir hasta el mar a ellos. No me pregunte cómo llegó el pez en las manos de Jesús. Pero ahí estaba Jesús preparando un pez y dice que Juan acompañaba a Pedro. Y dice que Juan le dijo, Pedro, es el maestro. Y dice que todavía no había llegado la barca a la orilla cuando Pedro, así como estaba, se tiró. Imagínense la reacción de Pedro. Yo me pongo en el papel de Pedro y yo me imagino que Pedro haber dicho, wow, no está muerto. Y no se acordó de que lo había negado 3 veces, no se acordó de nada. Lo que hizo fue nadar como loco. Fue el único de todos los discípulos que se tiró al agua y comenzó a nadar. Era, desde mi punto de vista, era tan grande el dolor de Pedro por haberlo negado, que no le importó nada, se tiró al agua semidesnudo porque estaba él en ropas de pesca. Dice que se tiró al agua así como estaba y comenzó a nadar y llegó primero y me imagino que lo vio y se acordó de que lo había negado 3 veces. Y dice que el Señor lo invitó a comer y lo sentó. No le reclamó, no le dijo, mira Pedro, qué malo que sos, vea, cómo me negaste 3 veces. Qué bárbaro, Pedro. De plano como la regás, vea. Definitivamente definitivamente Jesús no era salvadoreño. Entonces, él dice que cuando se reencuentran ahí, lo único que le hace 3 preguntas Pedro es, ¿me amas? Lo único que Dios necesita para restaurarnos es saber si le amamos. Lo único que Dios necesita de nosotros es que correspondamos al amor de Él.
Es lo único. No necesita perfección, no necesita que seamos santulones, no necesita que seamos fariseos, no necesita nada de eso. Lo único que necesitamos para ser restaurados después de una gran prueba es amar a Dios. Para pasar la prueba necesitamos fe, pero para ser fortalecidos al final de la prueba necesitamos amor, que fue lo único que Pedro necesitó. Entonces yo te quiero preguntar esta mañana, ¿cómo está tu corazón? A lo mejor tú has estado luchando con muchas cosas. A lo mejor tú propusiste en esta pandemia orar más y no lo has logrado. Yo he venido de parte de Dios a decirte, no se trata de ti. No se trata de que ores más o que te vuelvas un religioso o que te hayas propuesto en medio de esta pandemia hacer un ayuno y no lo hiciste y te sientes mal y dices, puchica, esta pandemia es cuando más televisión he visto, ¿verdad? No lo sé. No lo sé cómo está tu corazón. Pero lo que yo te quiero decir de parte de Dios es que Dios, miren, estamos en medio de un zarandeo para la iglesia. Todos estamos en medio de un zarandeo. Esta pandemia ha venido a traer un zarandeo para todos. Nos han movido el piso. Nos cambiaron los planes. Nos cambiaron, hermano, todos los pensamientos y todos los propósitos para este año. Usted allá en diciembre, allá por el 30, 31 de diciembre, estaba diciendo, este año va a ser bueno. Este año mi empresa va a crecer. Este año yo voy a lograr tal cosa. Este año tal otra. Este año, o tal vez el mismo 31. ¿Y sabe lo que vino a hacer esta pandemia? Nos movió todos los planes, nos vino a zarandear, nos vino a quitarnos y a que entendiéramos de que no se trata de nosotros, no somos nosotros nuestros propios dioses, no se trata de que yo tal cosa, que yo esto, que yo lo otro, que yo aquí, no, se trata primero de Dios, segundo de Dios y tercero de Dios. Entonces, yo creo con todo mi corazón que Dios trajo un zarandeo a la iglesia. Ahora, no toda la iglesia va a salir igual. Unos van a pasar esta pandemia y no pasó nada. Estoy hablando del interior, estoy hablando de la esencia de lo que somos. Unos van a pasar así la pandemia. Pero hay un grupo de la iglesia del Señor que a la manera de Pedro se va a arrepentir, va a buscar a Dios y Dios los va a restaurar. Cuando yo le digo arrepentir, no le estoy hablando de grandes pecados, porque usted me puede decir, mire hermano, yo la verdad es que no tengo de qué arrepentirme, yo no he pecado, ¿verdad? No soy un gran pecadorazo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Muchas veces vivimos nuestra vida independiente de Dios. Y solo eso deshonra a Dios. Muchas veces decimos, no, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, y ni le preguntamos a Dios. Si usted tiene una empresa, usted dijo, no, este año tal cosa, este año vamos a crecer al tanto por ciento, y entonces aquí, entonces allá, ¿sabe lo que Dios le está diciendo? Hey, no se trata de ti. Se trata de mí. Y eso es lo que aprendió Pedro en el zarandeo. Entonces, mire, usted es trigo, yo soy trigo. Entendamos el zarandeo como un proceso de limpieza. Dios está limpiándonos de cosas que quizás ni sabíamos. A lo mejor no son de pecado. Yo no le estoy hablando que necesariamente solo tiene que ser pecado. No, a veces de nuestra independencia, a veces de nuestra falta de fe, a veces somos absolutos, a veces somos independientes, a veces somos, no lo sé. Mire, Pedro era bien aventado. Yo admiro a Pedro de verdad. Y aunque muchos en el Nuevo Testamento admiran a Pablo, yo también lo admiro, pero a mí me impacta este Pedro, ¿sabe por qué? Ese sí dio duro usted con el suelo muchas veces. Y yo me identifico con eso, ¿sabe por qué? Porque a mí me ha tocado tropezarme cantidad de veces y darme duro contra el suelo. Pero ¿sabe qué? En todo he visto la misericordia de Dios. Y eso es lo que le quiero dejar en su corazón esta mañana. A la manera de Pedro, aunque usted haya regresado a pescar como Pedro, hasta allá lo va a ir a buscar Dios. Hasta allá, ahí donde se esconda, Dios va a ir por usted. ¿Sabe por qué? Porque usted es trigo.
porque es parte del proceso que nos quiebren, hermano. A nadie nos gusta. Si yo le pregunto a usted, ¿le gustan los problemas? ¿Le gustan las circunstancias difíciles? Yo sé que usted va a brincar y me va a decir, no, hombre, ¿cómo va a creer que a mí me va a gustar eso? A nadie nos gusta eso. A nadie nos gustan los procesos. A nadie nos gusta, hermano, que nos vaya mal en alguna situación. Pero ¿sabe qué? Son necesarias muchas veces esas pruebas. Son necesarias esas circunstancias difíciles. Son necesarios muchas veces. Mire, hay un dicho en el mundo, dice, otro que muerde el polvo. Es necesario a veces que mordamos el polvo a veces. ¿Sabe para qué? Para que Dios trabaje en nuestros corazones. Porque a veces nos creemos mucho. A veces nosotros estamos como muy independientes de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé, usted aplíquelo a su realidad. ¿Qué está pasando en medio de esta pandemia? ¿Cómo está usted? Lo único que yo le puedo decir es que Dios, el Señor Jesús, está a la par, está a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí, para que nuestra fe no falte. Ahora, ¿cómo vamos a salir de esto procesado? Depende de usted y depende de mí. Yo lo quiero animar esta mañana. Entienda que estamos en un proceso de limpieza, en un zarandeo en medio de esta pandemia. Pero ¿sabe qué? Dios está observando el proceso. Y Dios no nos va a sacar igual. Yo se los he dicho en otras reuniones. Aquí está mi esposa. Yo se lo he dicho a mi esposa, no vamos a salir igual de estas. Y si usted me preguntara, las cosas que nos ha tocado vivir son duras. Y muchas veces si usted me pregunta, hermano, ¿y le ha gustado el proceso? Para nada. Hubiera dicho toco madera, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? He visto algo, la mano de Dios. Y esa hace la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo. Permítame orar por usted esta mañana. Padre, hemos meditado esta mañana en tu palabra. Hemos meditado, Señor, cómo tú has tenido a bien dejarnos en la Escritura, Señor, el zarandeo de Pedro. Y no solamente hemos podido entender el zarandeo, sino el propósito de ese zarandeo. Tú nos has hablado esta mañana a nuestros corazones. Tú, Espíritu Santo, tú has acomodado las palabras y has hablado específicamente a cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, por el proceso. Yo sé que sobre cada familia, sobre cada persona en este lugar, tú tienes un proceso. Y yo quiero pedirte por ese proceso, Señor. El salmista decía, no abandones la obra de tus manos. Esta mañana queremos levantar nuestra oración y decirte, Señor, no abandones la obra de tus manos. No abandones, Señor, lo que has estado haciendo en mi corazón. Y sobre cada uno, Señor, de mis hermanos, sobre cada uno de los que hoy nos hemos reunido a través de este medio. Señor, yo sé que tú has estado hablando, yo sé que tú has estado obrando, yo sé que tú has estado haciendo algo. Señor, yo declaro con fe que no vamos a salir igual de esta pandemia, que no vamos a salir igual de estas circunstancias complicadas, Señor, que nos ha tocado vivir. Señor, vamos a seguir confiando, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir avanzando en fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana declaramos con nuestros corazones de que tú tienes el control, que eres tú Dios y no somos nosotros, Señor, que nos hemos creado a nosotros mismos. Tú nos creaste a nosotros. Tú tienes control, no nosotros, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, con nuestros corazones y a la manera de Pedro, Señor, nos volvemos, Señor. Nos arrepentimos y nos volvemos a ti para decirte, Señor, declaramos que tú tienes control de nuestras vidas, declaramos que tú tienes control, Señor, de cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, te rogamos, yo te ruego sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que selles esta palabra por tu Espíritu Santo y que les hagas entender a cada uno de ellos, Señor, que tú tienes un propósito muchísimo más glorioso del que nosotros nos podemos imaginar y de lo que nosotros podemos creer, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo bendigo a cada familia acá representada. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que está siendo zarandeado, que está siendo quebrado, que está siendo, Señor, molido, que está siendo, Señor, limpiado, que está siendo, Señor, en medio de una crisis, en medio de una circunstancia difícil, está siendo, Señor,
limpiado por tu palabra, limpiado por tu Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que sus vidas, Señor, no van a salir igual, que sus vidas no van a ser igual y que tú tienes un maravilloso control sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido en esta hora que sobre cada uno de nosotros nos reveles, Señor, el proceso que cada uno de nosotros está pasando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Algo bueno vendrá. Amén. Me ayudarás. Confiado estoy que tu amor me sostendrá.